Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión conjunta entre el Teatro Municipal de Quilpué, Juan Bustos Ramírez, y Sello Modular, en donde tenemos el placer, el gusto de contarles de este proyecto, un disco musical del conjunto Grupo Percusión Valparaíso, en el cual hemos incluido 5 obras musicales de compositoras chilenas. Ha sido un lindo proceso, un gran desafío grabar en esta nueva condición que significa en muchas veces trabajar a distancia, no poder reunirse, muchas veces con los músicos, con las compositoras, pero que a través de esta actividad estamos finalizando esta primera etapa, que ha sido la grabación, y estamos iniciando una nueva etapa que es la difusión de este proyecto. En esta instancia tenemos con nosotros a 3 de las 5 compositoras, a Marcela Majalú, que está en este momento en Puerto Varas, a Camila Leal, que está en este momento en Viña del Mar, y a Sofía Weisman, que está en este momento en Inglaterra. Así que bienvenidas y muchas gracias por estar aquí presentes en este lanzamiento de disco. Y bueno, para comenzar y conversar un poquito, me gustaría preguntarles cómo han vivido esta experiencia nueva que comenzó ya hace más de un año, que ha significado la pandemia y que para los músicos muchas veces ha significado adaptarse a una nueva forma de trabajo. Así que me gustaría conocer un poquitito cómo han desarrollado ustedes sus labores, qué ha significado para ustedes esta nueva realidad. Creo que sin duda la pandemia ha sido difícil para todas las áreas artísticas, sobre todo las artes escénicas, para todo el mundo. Pero creo que en el caso de la composición, si es un oficio ya de por sí bastante solitario, ahora lo empeora. Creo que es muy importante tener la instancia de compartir con el público, y eso es irreemplazable, porque si bien se pueden encontrar otras formas mediales de poder comunicarse, hay una retribución que tiene que ver también con la reflexión a posteriori y con la formación también de identidad respecto a lo que uno intenta comunicar, y toda esa área está faltando, y la verdad es que es irreemplazable la instancia de poder compartir música y de poder comunicar vivo. Súper. ¿Alguien más quisiera comentar su experiencia? Marcela, tal vez. Sí, Nicolás, mira, como dice Sofía, es una pena como todo se ha paralizado, como el tocar en vivo, el poder hacer presentaciones no se ha podido realizar, pero por otro lado, yo creo que como músico uno siempre busca la instancia para poder ejercer nuestra arte de distintas maneras. Ahora, por lo menos para mí ha sido un gran descubrimiento esto de la tecnología, eh, porque por lo menos todos los trabajos audiovisuales y cosas por el estilo lo he podido hacer remotamente. ¿Cómo se llama? Las clases también, sin querer se me abrieron un mundo internacional, teniendo alumnos no solo de donde yo estoy viviendo, sino que también de todo Chile y de distintas partes del mundo, así que por una parte se puede haber algo bueno dentro de lo que nos ha pasado con la pandemia. Y por otro lado ha sido un desafío porque por lo menos yo también siendo mamá, toda la parte de composición más fuerte fue con los niños en la casa y con ellos 24/7. Entonces ahí, por lo menos en mi caso, tuve que hacerme pulpo para poder tener las instancias que son tan importantes de silencio o reflexión para poder componer. Así que generalmente, a diferencia de mi vida normal que trabajaba en el día,
tenía que darme instancias nocturnas y de trasnoche para poder lograr la obra. Y finalmente, bueno, me pude adaptar, resultó, y ya hemos podido escuchar cómo suena y ha sido una maravilla. Pero lo único que quiero es ya volver a la normalidad, poder hacer y ejercer nuestro arte como se hacía antes. Y ese contacto con las personas, como decía Sofía, que es tan importante. Claro que sí. ¿Camila? Yo por mi parte comparto todas las expresiones que han dado Marcela y Sofía con respecto a la composición, que igual es un espacio bastante solitario, bastante de reflexión, ¿no es cierto? Donde es muy íntima el diálogo con la sensación y lo mental, ¿no es cierto? Lo mental desde el tema práctico de los conocimientos, de las herramientas que se tienen para poder escribir música o tocar. Yo como chelista, en la práctica es todo súper solitario, o sea, yo en la carrera pasaba más tiempo sola que con mis compañeros, claro, compartía con ellos, qué sé yo, pero pasaba más tiempo estudiando, y es súper solitario el tema del intérprete y del compositor. Uno se abre para buscar el feedback, para tener más conocimientos, para aprender, así que en ese sentido el tema de la pandemia siento que le dio un plus a esa soledad que se hizo mucho más honda, y de repente insoportable también. O sea, hay momentos en que es realmente insoportable estar encerrado por obligación, porque cuando uno se encierra por opción propia es distinto, pero ya por obligación es un poco desesperante. Entonces fue difícil, y mientras estaba escribiendo la obra, que cambié muchas veces de idea para buscar una esencia realmente que pudiese ir con lo que yo estaba sintiendo y también pensando en el grupo, ya, porque no sé cómo lo harán realmente los demás compositores, pero como yo estoy entre medio de estar en el papel de compositora y de intérprete, busco algo que me dé sentido para ambos lenguajes, ¿ya? Entonces, fue muy interesante, muy agobiante, no por la composición en sí, sino que por la situación, pero también hubo mucho tiempo de reflexión, y siento que ya no somos los mismos interiormente. Si es que nos dimos como ese espacio, interiormente no somos los mismos, y tenemos una sabiduría y una nutrición diferente, y eso lo valoro mucho, sin dejar de lado lo difícil que ha sido, y que también espero que podamos tener ese contacto nuevamente de tocar en público, de compartir música, de compartir esos conocimientos y esas experiencias. Claro que sí, nos falta contacto, ¿verdad? El sentir que uno tiene un compañero al lado al tocar, y el público que, bueno, se están haciendo muchas transmisiones como esta, pero ya tampoco hay contacto con el público, y eso al parecer es lo más lejano que se ve, al menos por acá en Chile por ahora. En Inglaterra, al parecer, se están bajando un poquitito las medidas. Se está viendo, por ejemplo, finales de tenis con público, cosas que por acá todavía están muy, muy lejanas, pero ha traído algunas cositas buenas, como por ejemplo la tecnología, esto de poder hacer videollamadas, y que tal vez, si es que no hubiésemos estado en este momento, posiblemente hubiésemos hecho el concierto, pero por ejemplo Sofía hubiese estado en Inglaterra y tal vez se lo hubiese perdido, y no hubiésemos tenido tal vez esta conversación, y gracias, bueno, a esto de las plataformas también tenemos la posibilidad de escuchar los comentarios de otras compositoras que en este momento están en Europa. Entonces, a continuación, vamos a comenzar a escuchar algunas de las obras, algunos extractos de las obras, y para eso Roberta Lazo nos va a comentar a través de un video que nos mandó, nos va a comentar un poco de lo que se trata la obra que escucharemos a continuación. Y bueno, mi obra, Cuchuflí Barquillo, se basa en pregones chilenos para la construcción rítmica y melódica de la obra. Y la idea surgió básicamente después de haber hablado con alguien por teléfono, no recuerdo bien quién, pero hablamos del tema de los pregones en Chile, y tomé conciencia de que aquí donde estoy viviendo, en Austria, no hay realmente una cultura de pregones, y eso entonces me hizo tomar conciencia también de lo importante y como lo mágico que es de alguna manera esa tradición.
Así que me puse a investigar, le pedí a familiares y amigos que me mandaran audios de pregones que ellos recordaban de la infancia. Y así, con ese material, entonces compuse la obra Cuchuflí Barquillo, que ahora el Grupo Percusión Valparaíso grabó en su nuevo disco. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y espero que les guste. Lo que escuchábamos entonces es la obra de Roberta Lazo, Cuchuflí Barquillo, un nombre muy simpático. A nosotros cuando nos llegó la obra como grupo vimos como Cuchuflí Barquillo, ¿esto es en serio? Como que nos causó mucha simpatía la obra y trabajarla fue también muy simpático porque tuvimos, como se vio ahí un poquitito en el video, tuvimos que pregonar a medida que íbamos tocando, algo no muy común, digamos, para un intérprete que no es cantante, digamos, tener que usar su voz mientras va tocando. Y para seguir con la conversación, me gustaría que Sofía nos comentara un poco qué es lo que está haciendo allá en Inglaterra, sus proyectos, tal vez su experiencia, lo que está viviendo por estos días, por esas tierras tan lejanas. Sofía, ¿nos podrías comentar un poco en qué andas? Bueno, yo en este momento estoy haciendo un doctorado en composición en la Universidad de King's College en Londres, pero todo este año, por producto de la pandemia, he tenido más que nada supervisiones online. Entonces, estoy viviendo en un bote, le llaman aquí narrow boats, que nació como una alternativa a los arriendos que son bien caros, y en el fondo es como una casa rodante pero sobre el agua. Y cuando empezó la pandemia, con mi pareja que está viviendo conmigo, decidimos irnos de la ciudad porque fue bien apocalíptico todo. Cuando al comienzo de la pandemia la gente estaba muy asustada y nos fuimos al campo y recorrimos gran parte de los Midlands, que le llaman aquí. Y ahora estoy haciendo el viaje de retorno a Londres y en el intertanto he podido trabajar en proyectos relacionados con la improvisación libre. Se formó un proyecto que se llama Lowly Impulse Collective, donde somos un grupo de improvisadores que subimos como tracks todos los días, a 24 horas cambia el track. Y ese proyecto ha sido súper enriquecedor, me ha ayudado también a aprender harto como sobre técnicas de producción, masterización y también de
de trabajar con los paisajes sonoros y he podido descubrir otras áreas de mí en lo que respecta a la creación musical. Y bueno, y ahora tengo muchas expectativas ya que se están levantando las restricciones. Tengo programado un concierto a fines de este mes de improvisación, que también vamos a hacer con recitado de poesía. Y estoy componiendo también una pieza para violín y soprano con poemas de Alejandra del Río. Entonces también la posibilidad de poder incluir texto y poesía de poetas chilenas me interesa mucho en mi trabajo actual. Qué tremenda experiencia esa de vivir sobre un bote, y a mí se me ocurren al tiro varias inquietudes, porque para trabajar, por ejemplo, me imagino se necesita un computador, y la luz, por ejemplo, ¿de dónde se extrae la luz de la electricidad en un bote? Bueno, tengo baterías y cuando hay sol, que la verdad es que este momento está un poco escaso, tenemos paneles solares instalados y de lo contrario, si no hay sol, se carga con el alternador del motor del bote. Entonces, a medida que voy navegando, se van cargando las baterías y tengo electricidad para todas mis necesidades. Fantástico. Bueno, vamos a escuchar otra de las obras que está en el disco. Esta obra se llama Alzheimer y es de Marcela Majaluf. Así que me gustaría darle la palabra a Marcela, que nos cuente un poquitito sobre su obra y que nos presente también esta obra Alzheimer. Gracias, Nicolás. Bueno, Alzheimer es una obra que compuse por una vivencia personal. El año pasado, junto con la pandemia, me tocó vivir la enfermedad de mi abuela. Tuvo una demencia senil muy fuerte, que empezó, igual que el Alzheimer, de a poco ir quitándome la esencia de mi abuela, cada vez con mayores problemas mentales, y finalmente terminando postrada y finalmente falleció. A medida que iba viviendo la enfermedad y me tocó, ¿cómo se llama?, empezar a componer, le quise hacer la obra a ella. Con la gran caja quise simbolizar la enfermedad mental, en este caso la llama Alzheimer porque es más reconocida a nivel popular. Uno escucha Alzheimer y sabe más o menos de lo que se trata. Entonces empieza la obra con esta gran caja que comienza sola, y luego cuando finaliza comienzan los recuerdos. Cada sección melódica que hay son los distintos recuerdos, las distintas sensaciones de angustia, de sentirse perdida, y cuando se está empezando a ver la persona a través de la música, vuelve a interrumpir la enfermedad. Nunca logra finalizar con una cadencia cada sección musical, porque la enfermedad de nuevo está ahí y de nuevo se la come. E incluso la parte que es más armónica, melódica, se va poniendo también más simple, porque también la mente de las personas se empiezan a poner más simple, cada vez más básica. Estoy hablando de básica que ya finalmente solamente pueden traer un poquito de agua, con suerte. Y finaliza la obra nuevamente con la interrupción de la enfermedad, que es por la gran caja, y termina ganándole la enfermedad a la persona. Así que para mí fue algo muy, muy emotivo, muy personal. De hecho, cada vez que yo escucho que la interpretan se me paran, pero cada centímetro de mi piel, y contando la hora se me eriza todo. Así que yo estoy totalmente agradecida de la interpretación que ustedes han hecho y la posibilidad de poder expresarme todo lo que viví a través de la música. Así que, Nicolás, muchas gracias, porque realmente su interpretación a mí me eriza todo. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras y por hacer esto tan personal tuyo, mostrárnoslo. Y bueno, vamos a
a escuchar ahora un extracto de la obra Alzheimer. Bueno, eso fue la obra Alzheimer de Marcela Majaluf. Ya podrán escuchar la obra completa a través del disco. Y para seguir con esta conversación, me gustaría preguntarle a Camila que además es chelista, al igual que Sofía, cómo ella quizás aborda la composición o cómo quizás en su trabajo puede repartir su tiempo y compartir, digamos, el mundo del intérprete con la visión del compositor. Si podrías comentarme un poco cómo es quizás tu mirada desde ese oficio. Sí, bueno, yo de todo soy chelista, intérprete, y la composición ha irrumpido en mi vida de forma sorpresiva y empujada por distintos personajes a medida que avanzaba la carrera. Y han surgido cosas bien interesantes que hasta el día de hoy como que no entiendo muy bien por qué puedo quizás conectar con la escritura de la música, que de repente por inseguridad o qué sé yo, eso, uno entra con muchas dudas. Entonces, ¿qué pasa cuando se junta esto del intérprete con la composición? Siento que hay una perspectiva desde dentro y de afuera, ¿no es cierto? Y bueno, pues, ya lo sabemos, pero un intérprete es quien le da sentido a algo, ¿no es cierto? Y el compositor también busca darle sentido a algo que plasma en un papel y que finalmente está inerte, y nosotros los intérpretes estamos encargados de darle vida a eso. Es como yo siempre lo veo como una receta de cocina, ¿no es cierto? Que están los ingredientes, el compositor pone todos los ingredientes, que de repente igual el ingrediente secreto no está, entonces como que queda un poco libre, entre comillas. Hay compositores que les gusta y otros que no. A mí sí me gusta dejar libre, porque cuando yo toco algo me gusta también darle mi interpretación o cómo lo siento también, obviamente con las herramientas que tenemos de armonía, ¿no es cierto?, en cómo lo escucho en mi cabeza para reproducirlo, ¿no es cierto?, hay una reflexión de por medio para darle sentido. Entonces surgen cosas muy interesantes. Y por otra parte, el tema de las herramientas, estudiar es súper exigente, porque en mi formación no soy intérprete, no tengo un doctorado en composición, por ejemplo, ¿ya? Me dedico mucho más a la interpretación, pero sí ha sido muy interesante
plantearme el desafío de estudiar, de consultar, de ver cómo suena esto, de consultar con otros colegas y generar finalmente una red, ¿ya? Y se forma algo súper interesante porque se genera una red, entonces ahí hay una retroalimentación muy bonita. Y en cuanto a eso, entonces el proceso es muy sensitivo, al menos de mi parte, como que siento, lo escucho algo en mi cabeza o me imagino algo y después viene la mente, ¿no es cierto? Ya, no, esto no funciona, armónicamente esto funciona así o así, pero después vuelve a la sensación. Entonces, ¿cómo yo lo escucho? De repente, incluso en esta obra que deja que brille, también reproducí algunas cosas en el violonchelo, no sé, con pizzicatos, ¿no es cierto? Cuestiones rítmicas. Y decía, ya, esto si lo imagino con esta sonoridad puede funcionar o no. Al menos a mí me resulta así, cómodo así. Yo sé que todos tenemos procesos súper distintos. Entonces, lo mío es como algo muy sensitivo y muy mental a la vez que chocan y van caminando juntos, por así decirlo. Perfecto. Bueno, en la percusión ocurre que hay muy buenos compositores para instrumentos de percusión y muchos de ellos son precisamente intérpretes. Y me imagino que en cada uno de los instrumentos debe ocurrir algo similar porque como tienen el instrumento tan cercano, van surgiendo ideas desde la comodidad del propio instrumento. Y la próxima obra que vamos a escuchar es de Tamara Miller, que ella está en Alemania, así que nos va a presentar su obra Loporino a través de el siguiente video. Loforino es una búsqueda, un intento de representar un pájaro a través de instrumentos de percusión. Esta obra está basada en un ave del paraíso de Nueva Guinea que se llama Loforina superba. El macho de esta especie, como muchas otras aves del paraíso, tiene una forma bastante particular de aparearse. El apareamiento de esta ave consiste principalmente en un baile, una coreografía que realiza cubriéndose con sus alas y dando bastantes saltitos y produciendo sonidos pulsativos y percusivos con su cola. Este elemento, esta capacidad del pájaro de producir este tipo de sonidos me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención, entonces me puse a investigar un poco más sobre este pájaro. Busqué su canto regular, su canto del día a día, el cual es bastante inarmónico y percusivo también, más que melódico, como otras aves que uno conoce. Y este canto también tiene una tendencia de glissar ascendentemente o descendentemente. Decidí tomar estos dos elementos del ave, su día a día y su coreografía ritual de apareamiento, para realizar esta obra. Los cantos normales se encuentran en distintos motivos a lo largo de toda la composición y el apareamiento está mucho más hacia el centro de la obra. Quise también intentar representar una especie de atmósfera orgánica y natural, en donde también existen otros motivos que intervienen en los motivos principales del pájaro, como sucede en quizás un bosque o en una jungla más minimalista, no tan llena de animales, y cómo estos motivos se superponen, cómo dialogan entre sí, etc. Lo demás lo dejo todo a la imaginación de ustedes. Espero que les guste, que disfruten, y los dejo ahora con un extracto de mi composición Loforino.
Bueno, eso fue Loporino, una obra inspirada en un ave, lo que presentamos con el grupo Percusión, una obra muy difícil, fue quizás la obra que más dificultad nos trajo como intérpretes. Y a continuación vamos a seguir con la obra de Sofía, que es la obra If All Has to Stop. Entonces nos gustaría, Sofía, que tú nos pudieses contar un poco sobre tu obra. ¿Por dónde empezar? De partida, decir que la obra tiene dos secciones principales y que coincide también como con el momento biográfico en que cuando comencé a escribir la obra estaba en Londres, en medio de la ciudad, y de pronto todo se fue al lockdown y todo quedó en silencio y con mucha incertidumbre. Entonces siento que sonoramente eso está muy marcado. El inicio de la obra empieza con la gran caja, como bien espaciada. En ese sentido me gusta mucho trabajar con las expectativas del silencio y se van a ir agregando más instrumentos. También pensé los instrumentos como que lo dividí mucho entre instrumentos sin registro aparentemente y con registro. Y bueno, y esta textura que es percutida, donde también se trabaja toda la resonancia, que va a ser como algo transversal a la obra, se va a ir intensificando y intensificando hasta llegar a un momento de incertidumbre, ¿no? Que para mí marca como el inicio del lockdown. Y luego entra una sección que es muy calma, que personalmente la asocio con el agua, bueno, y con el alma también, con el agua del canal, que es muy quieta, y el campo, y entra también la tonalidad en la melodía que va a ser el vibráfono, y para mí la tonalidad representa algo muy como hogareño, como un espacio seguro también, sin tanta neurosis, sin tener que buscar como ordenamientos nuevos, ¿no? Y eso puedo decir a grandes rasgos de la obra, y estoy muy, muy contenta también con la interpretación. Es más, la mostré aquí en Inglaterra como parte de mi portafolio para pasar de año y recibí muy buenos comentarios también de la interpretación. Así que muchas gracias al ensamble y los felicito también, que sepan que están en muy buen nivel, haciendo una interpretación de gran calidad. Y eso me enorgullece también como porteña. Eso. Bueno, vamos a escuchar entonces un extracto de la obra de Sofía, If All Has to Stop.
Bueno, para continuar, vamos a preguntarle a Marcela, y Marcela parece que también estuvo por allá en Inglaterra, ¿no? Haciendo algunos estudios, y a mí me causa también mucha curiosidad que Marcela ha hecho trabajos con Big Band, por ejemplo. Yo escuché también por ahí algunos audios de documentales, creo que eran, o microdocumentales, y has hecho trabajos para diferentes realidades, digamos, no sé si decir los estilos, pero para diferentes lenguajes. Entonces me gustaría preguntarte cómo tú abordas la composición en esos diferentes ámbitos. Okay. Vamos entonces con la primera pregunta, que es respecto a Inglaterra. Yo en Inglaterra fui a estudiar técnica gospel. Así que más que nada ligada a la interpretación vocal, ya que yo también soy cantante, estudié composición y canto. Y así que en Inglaterra en sí, mucho ligado a la composición no hice. Y respecto a la segunda pregunta, que es respecto a la versatilidad en las composiciones, bueno, te cuento, mi formación principal es en el lado popular. Y por cosas de la vida he tenido la suerte de poder también tener cercanías en el lado docto y contemporáneo. Bueno, como tú sabes, Nicolás, la música es un lenguaje universal. Que te da muchas sensaciones, te da muchas sonoridades, y cuando yo tengo que enfrentarme a un ensamble o a un tipo de estilo, lo que hago es empaparme de esa música. Empiezo a escuchar, a investigar, me empiezo a empapar del mundo hasta que mi mente se integra a ese mundo y empiezo a imaginarme yo música. Cuando yo llego a ese minuto en que empiezo yo a imaginarme la música, empiezo a hacer el aseo, empiezo a hacer mis cosas cotidianas, empiezo a pensar musicalmente en ese idioma, me lanzo a componer. Así que eso generalmente es lo que hago para poder enfrentarme a los distintos estilos musicales y poder dar lo mejor de mí. Fantástico. Bueno, y llegamos a la última obra que presentamos hoy, y también coincide que es la última obra que está incluida en el disco, la que cierra este disco Convergencia, y es la obra Deja que brille de Camila. Así que nos gustaría, Camila, que tú nos contaras sobre tu obra. Gracias. Bueno, primero que todo, darte las gracias, Nico, y al grupo que quedé muy sorprendida por el resultado, porque era mi primera experiencia sola escribiendo para percusión. Antes había hecho otros ejercicios con los cursos que he tomado, pero siempre con compañía, entonces ahora fue como un desafío bastante personal y estudiando con las herramientas que tenía y averiguando más. Así que nada, agradecerte a ti y al grupo por el resultado y la ejecución así magnífica que tienen. Así que muchas gracias por el proceso, todo, por todo lo que aconteció mediante, fue transcurriendo hasta el día de hoy, que estamos en esta reunión, ¿no es cierto? Bueno, y Deja que brille, el nombre surgió un poco solo, en realidad como que entre buscando y viendo qué sensación me daba, llegó ese título, ya poner título a las cosas, no sé, considero que es súper difícil, y ahí me recurrí como a mis herramientas de poesía, por así decirlo, a ver, ¿qué me evoca esto? ¿Ya? Y de hecho, bueno, Deja que brille tiene una bajada de título para englobar un poco esto, que es una suerte de haiku, no es un haiku, pero, ¿no es cierto?, tiene como este momento breve de descripción que es: abre los ojos bajo el mar profundo del cielo. Entonces eso siento que como intérprete al tiro nos pone en un sitio, ¿no es cierto? Al menos yo cuando tengo que tocar una partitura y tiene un título, al tiro me evoco un poco a eso. Muchas veces no es así, ¿ya? Pero en mi caso, mi gusto personal sí es así. Y bueno, Deja que brille es una sensación del inmediato, ya es como una búsqueda de suspenso entre lo inmediato, una lucha entre
qué pasa con la mente, pero hay un pulso sistemático que igual te ayuda, ¿no es cierto?, a ir destrabando el cuerpo, por así decirlo. Entonces tú vas generando esta sincronía, y la idea es que esta búsqueda llegue a algún punto de encuentro, que si se llega o no, depende de cada auditor, ¿no es cierto?, que se enfrente a escuchar la obra. Entonces, como la pregunta ya, ¿se logrará el encuentro o no? Entonces tú tienes la aventura del principio hasta el fin de la obra para ir viendo qué te provoca. Yo siento que es una obra mucho de qué le provoca a la persona que está escuchando, qué le provoca, no sé, al grupo de percusión que la interpretó, ¿ya? Porque si bien la receta está toda escrita, hay cosas muy libres también, ya, no sé, cambios de pulso, ¿no es cierto? Hay unos cambios armónicos abruptos que tienen relación también con esta cuestión de que, no sé, me levanto en la mañana, abro los ojos y como digo, chuta, va a ser un buen día, no, me levanté con una vibra extraña, ya, pero ¿qué pasa en ese transcurso? Ya, ¿cómo voy caminando eso? Es como mucho desde ese imaginario. Entonces, el deja que brille es como, ya, oye, me voy a situar en esto. Basta la mente, voy a conectarme con esto otro, voy a hacer lo que tengo que hacer, o no, me dejo guiar como por lo que estoy sintiendo en ese momento y no sé, me voy al negro y filo. Ya, como mucho este diálogo interno, como ya, pero ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo voy a entrar de esto otro? Y el cuerpo te da la respuesta al tiro. Ya siento como que deja que brille y su transcurso percutivo al tiro te sitúa y te vuelve a un centro finalmente, te vuelve a un eje. Entonces, es un poco eso lo que quise expresar, y siento que algo, la respuesta la va a tener cada persona que la vaya escuchando, ya puede tener su propia interpretación, y eso es lo que a mí me gusta mucho también, más que sea algo dicho, que en otras obras que he compuesto sí está también esa posibilidad. Así que eso a grandes rasgos, y invitados a que lo escuchen, y la hermosa interpretación que tiene el grupo Percusión. Ya, esa fue la audición de un extracto de la obra de Camila Leal, Deja que brille, y con esto llegamos al cierre del disco. Ese han sido extractos de las 5 obras, pero antes que se vayan, antes que cerremos esta conversación, y pensando en que estamos viviendo algunos momentos importantes en la historia de la humanidad, pero particularmente de Chile, de la humanidad tal vez porque esto del coronavirus, digamos, ha azotado a todo el planeta, pero en el caso particular de Chile estamos viviendo momentos muy importantes, se está escribiendo una nueva constitución, y a mí me gustaría que ustedes compartieran con los auditores, las auditoras que están en esta transmisión, tal vez
algún comentario desde el mundo desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista del artista, algo que quizás pudiese ocurrir en estos nuevos tiempos, tal vez algún mensaje que nos quisieran dejar. Sofía. Bueno, a mí me conmueve mucho el proceso que está ocurriendo en el país. Tengo muchas ganas de estar allá. Creo que respecto al proceso constituyente, me parece que redactar una nueva Carta Magna es refundacional y en el fondo se reordenan las prioridades como país. Creo que sin duda como actores culturales nos gustaría estar presentes en eso de una u otra manera. Yo creo que, o al menos lo que a mí me interesa es la oportunidad también de involucrarnos desde la educación artística, porque sería bonito que en términos de educación artística, así como se está pensando una nación plurinacional, ese concepto se incorporara en la educación artística y pudiera incorporarse. Tengo esta sensación de que también como que la academia artística ha estado envuelta en esta élite, ¿no? Y en esta burguesía y enseñando siempre desde parámetros, imponiendo cánones eurocéntricos y blancos. Entonces, en ese sentido, tengo esperanza de que también la educación artística tome una reflexión por parte de este proceso constituyente y podamos incorporar nuestras raíces, aceptar también otras formas de formación musical y conectar como artistas con la sensibilidad del territorio, porque Chile, después de todo, en los rincones más recónditos, está lleno de cantores y poetas, y eso es innegable, y creo que hay que poner un ojo ahí y la academia ponerse a disposición. Marcela. Bueno, encuentro que es muy importante de repente hacer, limpiar, no sé cómo comentar, a ver, pero en sí Chile tiene una historia de mucho dolor, de mucha división, a pesar de que somos un país pequeño, hay muchas divisiones políticas, de pensamiento, etc. Y con esta nueva constitución yo creo que es una oportunidad para borrar, no borrar, sino que perdonar a lo mejor lo que ya pasó y empezar todos juntos nuevamente. Yo espero con todo mi corazón que esto sea una posibilidad de unión, de fraternidad, de que se empiece a caminar Chile todos juntos de la mano y que las historias que han pasado no nos sigan separando, sino que de acá nos empecemos a unir. Y yo espero que así como es tan importante la educación para todos, gratuita, de calidad, también que se integre, como decía Sofía, una educación artística de calidad para todos. Que sí se ha estado haciendo. Ojo, en Chile sí se ha estado haciendo. Hay muchas fundaciones de orquesta que han hecho, pero maravillas a nivel escolar. También, por lo menos a mí que me tocó trabajar con Conchali Big Band, que es un trabajo que ha hecho Gerhard Morgenberg durante muchos años, con chicos que hoy en día son los mejores intérpretes en jazz que hay a nivel nacional. Yo sé que si aparte existe un apoyo real del gobierno para que todo esto se impulse, las nuevas generaciones musicales y artísticas en Chile pueden darnos una gran impresión y hoy en día ya estamos a nivel internacional. Entonces, si aparte hay un apoyo con todo lo nuevo que se puede escribir para que esto siga creciendo, yo creo que pueden venir cosas muy interesantes. Gracias, Marcela. ¿Camila? Sumándome a las palabras de mis compañeras también, con este nuevo proceso, espero que podamos cultivar la tolerancia de escucha, porque de repente estamos tan ensimismados con los cambios que no somos capaces de escuchar también qué pasa alrededor, porque evidentemente hay muchas carencias, muchas faltas, pero también falta la escucha del otro con respeto, ¿ya? Porque efectivamente tenemos tantas divisiones y queremos generar cambios positivos para todos,
y hay mucho egoísmo también, entonces pasamos a llevar mucho a los demás. Sin ir más lejos, no sé, el tema de la pandemia y la mascarilla, algo tan simple, ¿no es cierto? Como que, no sé, uno va por la calle y las personas, no sé, van sin mascarillas, como, ¿dónde está tu sentido de sociedad? Ya yo me pregunto eso, ¿dónde está nuestro sentido de cuidarnos los unos a los otros? O sea, yo me protejo yo, pero ¿por qué tú no nos ayudas a protegernos a los demás? En cosas tan simples, entonces como que mi anhelo es poder generar sociedad, comunión desde el respeto del otro, ya obviamente hay cosas que uno no va a tolerar y obviamente somos millones de personas, pero llegar a un punto de equilibrio en cuanto a eso y en respecto al tema de la música y a la composición, a lo que significa ser intérprete, a lo que significa ser profesores de música o de artes en Chile. La labor ha sido bien dura, pero sin embargo, conversaba el otro día con un colega en que me siento tan orgullosa de mi generación porque estamos generando cambio y conciencia en las clases de música. Por ejemplo, en mi experiencia yo no aprendí casi nada de música. Y veo que mis colegas se están esforzando y crean formas, inventan formas para ejecutar de la mejor manera, enseñarles música de una forma consciente, con responsabilidad, que la música no solamente te va a servir para tocar un instrumento, ya la concentración te va a servir para lo que tú te enfrentes en la vida, que es algo que yo también les recalco mucho a mis estudiantes, de que, oye, si te sientas 20 minutos a estudiar, claro, vas a tocar mejor cello, ¿no es cierto? Pero también te va a servir si quieres ser médico, si quieres ser lo que se te ocurra hacer en la vida. Entonces, como esa forma integral, no solamente en el área de la música, sino que en todo lo demás. Pero siento que en el área de las artes es donde se desarrolla más, porque tienes una cercanía mucho más sensitiva con tu personalidad y con tu sentido de vivir en comunidad. Claro que sí. Qué hermoso sería que a lo mejor esta educación artística, este acceso al arte, pudiese estar quizás asegurado a través de la Constitución, por ejemplo, que como sabemos no se necesita, no es, digamos, requisito para ser profesional, sino que, como lo dice Camila, puede ser un beneficio para el ser humano, para su espiritualidad y para su disciplina quizás profesional también. O sea, el arte aporta en muchos ámbitos. Bueno, con sus palabras damos cierre a esta actividad. Invitamos a todo el público que ha participado de esta transmisión a que escuche el disco, que pueden acceder a él a través de las plataformas de sello modular. Y los invitamos a que sigan escuchando las músicas de las compositoras presentes en este disco, a que sigan conociendo también lo que significa la música de ensamble de percusión, que todavía es algo muy novedoso en Chile, que la gente muchas veces se acerca a ver los instrumentos y que no los conocen. Entonces este proyecto tiene muchas contribuciones al desarrollo, digamos, artístico y en este caso percusivo de la música. Así que agradezco mucho que ustedes hayan participado de este proyecto y agradezco también que hayan tenido la posibilidad de estar en esta transmisión y será hasta una nueva oportunidad.